porque nunca lo nombro porque me pongo muy nerviosa y siempre se me pasa. Lo patrocina la ARP, la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico, que si queréis conocerlo mejor podéis entrar en su web escépticos.com. También Javi, además de poner el sitio, patrocina, pone su parte, además de hacer el diseño del cartel y todo esto. Y la Universidad de Almería colabora con nosotros y parece que pronto vamos a hacer algo más con ellos. Hoy viene Nahum, que es la primera vez que presento a una persona más joven que yo. No significa que yo sea excesivamente joven, pero normalmente la gente que es sabionda suele ser mayor que yo, en este caso no. Nahum es geólogo, se licenció en la Universidad de Granada, es coordinador del proyecto High Translate desde el área de español, que lo hacen para transmitir el conocimiento en geología marciana a la sociedad. Como sabemos tanto de geología terrestre, pues ellos ya han salido por la marciana. También coordina un proyecto de jóvenes de planetología y astrobiología, ¿no? Efectivamente. Y bueno, como divulgador tiene un blog que se llama Un geólogo en apuros, colabora en Naucas, colabora en Principia, con una revista muy interesante, principia.io, si la queréis conocer. Y os dejo con él y con su charla sobre fracking, cambio climático y otros demonios, y espero que os guste. Buenas noches a todo el mundo y gracias por atenderme, aunque sea ya prácticamente la jornada de reflexión. Tengáis que estar pensando más aquí en votar que atender unas cuestiones científicas de las que os voy a hablar ahora mismo. Bueno, como sabéis, el tema del fracking es un tema muy polémico en los últimos años, sobre todo en España, pero es un tema del que la sociedad está profundamente desinformada. Hay gente que piensa que es una cosa, hay gente que cree que es otra, y hay pues tanto movimientos por el lado de los ecologistas como movimientos por el lado de los antiecologistas que intentan un poco desvirtuar la imagen de lo que realmente es el fracking. Bueno, yo voy a hablar un poco de todo y antes, como siempre, pues tengo que hacer unos agradecimientos, ¿no? Agradecer a RP que me haya traído aquí, a María, a Carlos, a Demodé, que hayan conseguido traer un geólogo, que somos una especie un poco, que os contaré, en peligro de extinción. Y bueno, sin más preámbulos, voy a contaros un poco el índice de la charla para que sepáis por dónde me voy a mover. En cualquier momento, si queréis interrumpirme o si queréis hacerme cualquier pregunta, lo podéis hacer sin ningún problema, no me molesta que nadie me interrumpa. Y bueno, voy a hablaros, esto es lo único que voy a leer, creo, de toda la charla, porque es posible que yo mismo pierda el propio hilo del discurso. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar de qué son los combustibles fósiles. Perdón, ¿muy buen monitor? Sí. ¿Así? Algo más. ¿Así? Perfecto. Vale, pues bueno, vamos a hablar de qué son los combustibles fósiles, un poco a modo de introducción, para que quien no lo sepa pues lo aprenda. ¿Qué es el fracking? Y que no va a ser el segundo punto de la charla. Las ventajas y los inconvenientes, porque obviamente, como todo, tiene sus puntos claros y sus puntos oscuros. Y por último, si no hay alternativa a los combustibles fósiles, y un poco sobre el cambio climático. Bueno, ya sabéis, estos temas sobre los que siempre conviene discutir cuando estamos hablando de combustibles fósiles. Bueno, antes de nada quería hacer una, no sé cómo decirlo, una apología, una introducción a qué hacemos los geólogos, porque no sé si conoceréis a muchos geólogos en la realidad, en el mundo real. Pues yo soy geólogo, me he licenciado en geología en la Universidad de Granada y realmente existimos. Mucha gente piensa que los geólogos somos esta gente, que estamos todos ya cubiertos de barro por el campo sin saber muy bien realmente lo que hacemos. Otros piensan que lo que realmente hacemos es comer rocas y ver qué sabor echan y qué textura tienen. Pero en realidad en lo que nos ha convertido el sistema educativo es una especie en peligro de extinción, porque cada vez la geología es una de las ciencias más denostadas de todo el sistema educativo. Seguramente esto lo digan todos los científicos de todas las ramas, pero bueno, yo soy geólogo y me corresponde decirlo a mí. Pero la geología y el oficio de geólogo es muy importante. Porque bueno, aquí como podéis comprobar, os he puesto la foto de una mina a cielo abierto, que es posible que no os diga mucho. Pero si os digo que gracias a los geólogos hoy tenéis teléfonos móviles, porque somos nosotros los que nos encargamos de buscar los elementos que se usan en el diseño de los procesadores y los transistores de los teléfonos móviles, pues igual os sorprenda un poco. Pero bueno, también seguramente conoceréis esta imagen de las plataformas petrolíferas que están en alta mar intentando sacar petróleo y gas natural, ¿no? Pero es que para que vosotros podáis conducir vuestros lujosos coches, como este que os he puesto aquí en la imagen, vosotros, un geólogo tiene que haber hecho exploración para encontrar el petróleo para que vosotros podáis tener gasolina, es que si no, no podréis tener coche. Obviamente también nos dedicamos a otras cosas más mundanas, como por ejemplo decir dónde puede ir o dónde no puede ir una presa, y cuáles serían las mejores medidas para
para intentar evitar que tuviera algún problema. También nos encargamos de cuantificar los riesgos geológicos, como por ejemplo aquí en este caso los volcanes, aunque tardamos muchísimo tiempo en darnos cuenta del poder que teníamos como para mitigar los riesgos volcánicos. También decimos dónde se puede y no se puede construir, como habréis podido comprobar, en las últimas semanas en Zaragoza el Ebro se ha inundado y ha inundado casas, y en plena inundación. Los geólogos avisamos, pero nadie nos hizo ni puto caso, sobre todo los alcaldes, que siguieron planteando que un buen sitio para construir las casas y la industria era la llanura de inundación, que por algo se llama llanura de inundación de un río como es el Ebro. Pero bueno, y por último, ya para hablar de la geología, también nos dedicamos al estudio de los planetas y otros cuerpos sólidos del sistema solar, asteroides, cometas, etc. Porque nos gusta preguntarnos también de dónde venimos un poco, y a veces para saber de dónde venimos tenemos que mirar a otros planetas y a otros cuerpos del sistema solar. Y bueno, ya pues vamos al punto primero de la charla, que es ¿qué son los combustibles fósiles? Bueno, pues los combustibles fósiles son los siguientes, y esto es lo único que voy a leer de la charla. Son los combustibles formados por la descomposición en condiciones anaerobias de organismos muertos. Si esta frase la hubiese dicho Paulo Coelho, todo el mundo sabría claramente, y todo el mundo la tendrá en sus muros de Facebook, y qué son los combustibles fósiles. Pero bueno, la dijo Paulo Coelho y la tengo que decir yo. En fin, los combustibles fósiles, vamos a hablar en primer lugar del carbón, se formaron de la siguiente manera. Vamos a poner cuando se formó una de las grandes extensiones de carbón de nuestro planeta, fue en el periodo carbonífero, hace unos 360 millones de años, pues más o menos cuando nació Marujita Díaz, aproximadamente. Como podéis ver, es un terreno muy parecido a Florida, un terreno pantanoso, cenagoso, donde había muchos bichos, como podéis ver ahí, lagartos, insectos y sobre todo una vegetación muy profusa, ¿no? Entonces, en algunos momentos, por ejemplo, habían grandes inundaciones, el nivel del mar subía muchísimo, las plantas morían, llegaban sedimentos y las plantas que morían se iban cubriendo de sedimentos, y este proceso se iba repitiendo muchas veces, es decir, pues nacía vegetación, se inundaban, se cubrían de sedimentos, etc. Así muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Y conforme se iban cubriendo más y más de sedimentos y de los desechos de las plantas, el aumento de la presión y de la temperatura pues en esta zona lo que iba haciendo es convirtiendo la materia vegetal, en condiciones de muy poco oxígeno, en carbono. Y esto es muy importante, porque si esto no se hubiese producido, por ejemplo, un combustible tan importante en el siglo XIX como fue el carbón, hoy en día no lo tendríamos. Se ha formado carbón también después del carbonífero, pero bueno, siempre en menor extensión que en este periodo, porque hubieron condiciones muy buenas para que se produjeran estos grandes depósitos de carbón. Luego tenemos, cuando uno ve esta foto del mar, de los organismos que viven en el mar, nadie se puede pensar que esto pueda ser los organismos que forman el petróleo. Hay gente que piensa que el petróleo lo forman los dinosaurios muertos, pero no es tan romántico como los dinosaurios muertos. Cuando muere el plancton, normalmente el fitoplancton, va acumulándose también en el fondo del mar junto con capas de sedimentos. ¿Qué pasa? Que de nuevo se va enterrando bajo muchísimos metros de sedimento y de capas de plancton, etc. Al final madura, de alguna manera, esta sustancia orgánica, y al final se acaba convirtiendo en petróleo. Este diagrama me gusta muchísimo porque quizá una de las ideas más arraigadas en la mente de la gente cuando le intentamos explicar dónde se encuentra el petróleo, y la gente piensa que el petróleo se encuentra en cuevas que hay bajo la superficie de la Tierra, pero no. El petróleo se encuentra dentro de las rocas, es decir, en rocas que tienen una porosidad. Pero claro, cuando uno ve el diagrama, pues, por ejemplo, en este caso de una producción petrolífera, en el que se ve que hay una capa de color oscuro así con forma de lente que pone hoy, parece que sea una coca, pero no, en realidad lo que nos quiere pintar es que hay petróleo dentro de una roca. Y seguramente si en primero de carrera de geología preguntarais esto mismo, os dirían que el petróleo se encuentra dentro de cuevas que hay debajo del mar. Así un poco como esponja. Y bueno, el tema del fracking es muy importante porque pone de manifiesto la siguiente cuestión que os voy a enseñar en la pantalla. Es convencionales contra no convencionales. ¿Y qué quiere decir convencionales contra no convencionales? Bueno, los recursos convencionales, en este caso los combustibles fósiles convencionales, son aquellos que se han explotado tradicionalmente, pues de una manera normal, ¿no? Sin inventar muchas técnicas nuevas, eran rentables prácticamente, pues, como aquel que dice, pinchando el pozo de petróleo y el petróleo salía, o las capas de carbón porque estaban muy accesibles, etc. Y luego tenemos los yacimientos no convencionales. Los yacimientos no convencionales, por lo tanto, son los que no se explotaban porque bien o no eran rentables o bien porque no teníamos la tecnología suficiente para explotarlos. Esto es muy importante porque el fracking lo que intenta es de explotar, en el caso ESOL, los hidrocarburos que se encuentran en yacimientos no convencionales. Y bueno,
Por un lado tenemos que distinguir entre recursos no convencionales también. Los recursos no convencionales es, por ejemplo, ahora hay una técnica que consigue sacar gasolina del carbón. Esto puede parecer que no es un paso muy obvio, pero sí, hay tecnología que ya nos lo permite hacer. Entonces esto sería un recurso no convencional. Luego tenemos los yacimientos no convencionales, que es lo que os explicaba antes. Yacimientos que anteriormente no era posible explotar o no eran rentables explotar o a cierto precio del barril de petróleo no era rentable explotar. Y bueno, llegamos al punto central de mi charla y creo que es el más importante, pero también os voy a decir que es uno de los más cortos porque la gente piensa que el fracking es una técnica súper compleja, que no tiene nada que ver con la realidad, pero os voy a explicar un poco de historia del fracking y veréis cómo no es nada tan difícil. Bueno, lo primero que os voy a contar, ¿cuántos años? Venga, a ver si alguien me lo dice, que por lo menos que alguien que tenga ganas de participar. El fracking es una cosa nueva, es una cosa vieja, lleva 20 años, lleva 10, lleva 5. ¿Alguien tiene alguna idea? Venga, que levante la mano quien piensa que sea una técnica que tenga más de 50 años. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. Quien piense que sea una técnica que tiene menos de 50 años. Bueno, prácticamente la paridad. Bueno, pues ahora veréis, os va a sorprender la respuesta. Y es que el fracking no es una técnica que sea, desde luego en absoluto, nueva. Y os lo voy a explicar porque el fracking se empezó a usar en el año 1947. Es decir, hace bastante más de medio siglo, ¿no? Entonces, pues nos sorprende, a los geólogos sobre todo nos sorprende mucho que la gente no conozca el fracking cuando es una cosa que se llevó usando tantos años. Sí que es verdad que el fracking lo que se usaba es en yacimientos convencionales. Y ahora os explicaré por qué. Pero antes de nada os voy a poner un diagrama que se me olvidó poner una frase de Paulo Coelho para acompañarla. Sí. Y es un diagrama un poco feo, pero lo voy a explicar, ¿no? Las rocas tienen una propiedad que se llama permeabilidad. La permeabilidad es la propiedad de una roca para dejar pasar un fluido a través de ella. Entonces, bueno, pues aquí como podéis ver tenemos, los que podéis ver la pantalla bien, arriba hay un gráfico muy pequeñillo que intenta explicar cuánto tardaría en pasar 1 litro de agua a través de determinados tipos de roca. Por ejemplo, la primera imagen que hay a la izquierda es una capa de grava. La grava la conocéis, ¿no? El material grava. Bueno, pues 1 litro de agua pasando por grava tardaría, que dejáramos caer sobre pues, un cilindro de grava, tardaría solamente en pasar 2 minutos. Sin embargo, si intentáramos hacer pasar el mismo litro de agua por un cilindro donde hubiese arena, el agua tardaría en pasar 2 horas. Si seguimos los limos, que es un grano mucho más fino que la arena, el mismo litro de agua tardaría en pasar 200 días desde que cae arriba hasta que es capaz de salir por un grifo que hay abajo. Pero por último, las arcillas, que también son muy conocidas y que todos conoceréis, el mismo litro de agua tardaría en pasar 200 años. Esto es la permeabilidad de un material, es como mejor se ve. Y bueno, la permeabilidad de la roca, nosotros, los geólogos, la tratamos con los poros. Es decir, una roca, dentro, en su interior, puede tener distintos agujerillos donde no hay ningún material. Pero una cosa más importante que tener agujeros en una roca es que los agujeros estén conectados entre sí, porque son los que nos permiten extraer con relativa facilidad los gases o los líquidos. En este caso, pues, por ejemplo, el petróleo o el gas natural. Y bueno, pues, ¿qué pasa con la fractura hidráulica o el fracking? Pues lo que intenta es que en rocas que no son permeables o no son muy permeables, extraer lo que hay dentro de los poros, pero que al no estar estos poros conectados entre sí, pues cuando uno pincha sale muy poquillo, pero no sale más. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace lo siguiente. Se hace una perforación como siempre se ha hecho, se cava hacia abajo, a veces se puede cavar también un poco en la horizontal, y lo que se inyecta son fluidos a alta presión. En este caso, agua, arena, también alta presión, disolventes, etc. ¿Qué pasa? Que lo que se empieza a fracturar es la roca donde está, pues por ejemplo, el gas natural que queremos extraer. Entonces, gracias a esta fracturación, todos los poros van abriéndose y van liberando ese gas que de nuevo va subiendo por la tubería, por este caso por la tubería del sondeo, hacia arriba donde vamos a recogerlo. Lo que realmente, la palabra clave del fracking es la estimulación. Es decir, lo que intenta el fracking es estimular la roca a que dé pues, todo su potencial. Es como, pues, no sé, como cuando uno está ordeñando una vaca, ¿no? Lo que intenta es que la vaca dé la mayor leche posible. La verdad es que, bueno, esto se usaba también, ya digo, se empezó a usar en 1947, las primeras pruebas, porque lo que se intentaba es que incluso en yacimientos donde el petróleo salía por sí mismo de la roca,
diera todavía más rendimiento, porque habían polos que obviamente no estaban conectados entre sí. Entonces, por eso es tan importante la estimulación, para poder conseguir que cuando uno se gasta, pues una empresa petrolera, una empresa energética, se gasta muchísimo dinero para poder pues, montar un pozo, una explotación, etcétera, poder extraer lo máximo posible. Y bueno, el siguiente gráfico que os pongo a continuación es un gráfico pues, fundamental, un gráfico que proporciona la Oficina Internacional de la Energía, un organismo un poco sospechoso de ser bolchevique, por cierto, y nos explica un poco cuánto, por ejemplo, en este caso, en el de arriba, en el gráfico de arriba que tenemos arriba, nos explica las proporciones de extracción del petróleo, cómo va a ir variando a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, abajo tenemos desde el azul, claro, hacia abajo tenemos lo que serían yacimientos más o menos convencionales, ¿no? Sin embargo, el verde de arriba es cómo va evolucionando la extracción de petróleo de yacimientos no convencionales. Es decir, fijaos cómo prácticamente en los años 2000 prácticamente no había yacimientos no convencionales únicamente de petróleo. Sin embargo, las compañías petroleras no son tontas, ¿no? Sobre todo las americanas, porque este gráfico está hecho en Estados Unidos, se dieron cuenta de que pues, para tener cierta independencia energética y poder un poco poner los precios, era importante que ellos mismos fuesen capaces de extraer el petróleo que tienen en sus reservas. ¿Qué pasaba? Que el petróleo que tenían en sus reservas muchas veces era no convencional. Y de hecho, pues como podéis ver, que hay un punto de inflexión, más o menos, pues no sé si será el año 2006, 2007, cuando de repente hay una gran expansión de la técnica del fracking para poder extraer estos recursos de petróleo. Pero si os fijáis en el gráfico de abajo, que se refiere solamente al gas natural, pasa exactamente lo mismo, pero incluso en un porcentaje mucho mayor. Si os fijáis, los gases, aquí de nuevo, no convencionales, serían los que van del color rojo hacia arriba, es decir, los dos últimos. Es decir, fijaos cómo van a ser la mayor parte de producción de gas natural en Estados Unidos, va a ser de yacimientos no convencionales, es decir, extraídos prácticamente todos a través del fracking. Es decir, es una técnica que ahora mismo está teniendo un auge importantísimo. Y esto es importante saberlo porque se está teniendo auge en Estados Unidos que la moda se exporte a Europa y a Asia, y a Rusia, por llamarlo, por ponerlo en otro sitio geopolítico diferente, cuestión de años. Y de hecho pues ya estamos viendo movimientos en Europa, sobre todo en Inglaterra, que es un país que tiene bastante interés en el tema de la energía. Están buscando yacimientos donde antes no se podía extraer y donde ahora les conviene, por temas geopolíticos y por temas económicos, extraerlo. Luego, el siguiente gráfico, lo que tenemos aquí es a nivel mundial la extracción de yacimientos convencionales y no convencionales. Yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Fijaos, el color azul oscuro que está abajo del todo, son los yacimientos de petróleo que ahora mismo hay en el mundo, que conocemos y que se están explotando. Fijaos cómo a partir prácticamente del año 2009, aproximadamente 2008, comienza a declinar la producción de yacimientos normales, es decir, los yacimientos en los que pinchaba y el petróleo salía. El color justamente que por encima, el color así un poco más grisáceo, es el volumen de petróleo crudo que se puede extraer de yacimientos de petróleo que conocemos, pero que todavía no se están explotando. El siguiente color que hay arriba, que es el color de nuevo otra vez más azulillo, es el volumen de petróleo de yacimientos que todavía ni siquiera hemos descubierto. Es decir, fijaos, esto es una proyección al año 2035. Esto es pura especulación, ¿no? Esto es únicamente un cálculo. Pero ya nos marca unas tendencias, porque el siguiente que hay arriba es gas natural y petróleo no convencionales. Es decir, fijaos cómo de repente va apareciendo de nuevo la franja de yacimientos no convencionales y cómo cada vez son más importantes. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque, queramos o no queramos, al final el petróleo va a acabar, el precio del petróleo va a acabar subiendo y muchísimos países, sobre todo países cercanos a nosotros, incluidos España, cada vez van a tender más a buscar yacimientos no convencionales porque al final, por movimientos puramente económicos, les conviene. Y bueno, el fracking es una técnica polémica, como todos sabéis. La habréis visto en los periódicos, la habréis visto en la televisión, la habréis visto en la radio. Habréis visto movimientos ecológicos en contra, habréis visto al lobby de la energía a favor, habréis visto al gobierno que una vez está en un lado y otra vez está en otro, porque, claro, a uno le conviene coger impuestos, pero también le conviene coger votos. Y esto siempre es un tema muy polémico. Y bueno, la ventaja quizá más grande del tema del fracking en nuestro país, esto ya que voy a hablar, lo que voy a hablar a partir de ahora, es hablando de España.
es la independencia energética. Es decir, ¿cuántas veces habréis escuchado a un ministro de Energía o de Economía de España hablando de la balanza energética, de lo importante que es para España que tengamos independencia energética? Es decir, que no tengamos que depender de nadie para tener petróleo, gas natural y energía eléctrica. Os digo una cosa, sin energía un país se va a pique. Es decir, no penséis que si ahora mismo nos cortan el suministro de gasolina, de gas natural y de energía eléctrica vamos a sobrevivir mucho tiempo, porque nos acabaríamos comiendo los unos a los otros. Si es que no somos capaces ni de vivir 5 minutos sin móvil. Así que, bueno, pues para que os hagáis una idea os he hecho unas cifras, que a mí no me gustan mucho poner números, pero creo que son bastante significativas. España consume, para que os hagáis una idea, es el país número 16 en consumo de petróleo. Es decir, al día consumimos 1.441.000 barriles. Un barril de petróleo tiene un poco menos de 160 litros. ¿Pero una U por habitante o...? No, 1 millón de barriles en España. 1 millón de barriles. Yo bebo petróleo. ¿O en el puerto 16 de consumo? No, en el puerto 16 de consumo. El consumo no es per cápita, es el consumo total del país. Sin embargo, de producción, para que os hagáis una idea de petróleo, estamos en el número 69, es decir, nuestras empresas producen menos de 30.000 barriles al día. O sea, fijaos la demanda que tenemos, que tampoco es muy grande, somos el país número 16, y fijaos todos los coches que tenemos. Pero sin embargo, producimos solamente 30.000 barriles al día, es decir, es que no producimos prácticamente nada. Pues, como me gustan mucho los números estos graciosos, en total, si pudiésemos llenar el consumo de España en piscinas olímpicas, llenaríamos en un día 91 piscinas olímpicas. En realidad no parecen muchas, ¿no? Pero bueno, os voy a enseñar otra imagen porque en España no somos muy aficionados a la natación, ¿no? Entonces quiero que os hagáis una idea del volumen del petróleo que consumimos de la siguiente manera. ¿Cuántos de vosotros conocéis esta fotografía? Que levante la mano. ¿Quién conoce Santiago Bernabéu? Bueno, pues nada, veo que Santiago Bernabéu sí que es una unidad de medida conocida en España, de hecho prácticamente para todo. Las unidades de superficie usamos el Santiago Bernabéu, pero el Santiago Bernabéu también sirve como unidad de medida, de volumen. Sorprendente. Tardaríamos en llenar con el consumo de España un Santiago Bernabéu aproximadamente cada 4 días. O sea, fijaos la cantidad de petróleo que consumimos. Porque claro, el barril de petróleo luego se transforma en muchas cosas. Se transforma un tercio en gasolina, otro tercio en diésel, en combustible para los aviones, etc. Bueno, es que el petróleo es una cosa muy polivalente. Pero en realidad es una minucia, porque hay 2 barcos por ahí por el mundo, o 3 barcos o 4, que son capaces de llevar solamente el barco, de llevar 2 veces la producción, el consumo de España en un día. Es decir, esos barcos que veis ahí en la pantalla llevan 3 millones de barriles dentro. O sea, imaginaos si naufraga una cosa de esas, el desastre que sería capaz de causar las costas españolas. Yo no me lo quiero ni imaginar. Esos barquillos caben en 3.300.000 barriles de petróleo. Claro, el barco tiene 400 metros de eslora, no es un barco pequeñito ni nada de eso. Pero bueno, para que os hagáis una idea de que hay siempre países que consumen mucho más y que necesitan pues, un suministro continuo de barriles de petróleo. Y bueno, hablando de la dependencia energética, antes de venir aquí, ayer se me ocurrió buscar un par de noticias sobre el tema de la dependencia energética. Es muy curioso, ¿no? Y en estos 2 periódicos, en apenas una semana de diferencia creo, vamos a leer los 2 siguientes titulares. En el ABC.es, España reduce su dependencia energética. Punto 1. Y luego pone, España extrae un 17% menos pese al impulso de Soria. Pues a mí no me salen las cuentas. Está hablando solamente de petróleo la noticia, no habla de energía eléctrica, ni de renovables, ni de nada. A mí que me expliquen cómo España es capaz de reducir su dependencia energética si además ha extraído un 17% menos de crudo. O sea que para que veáis que el gobierno a veces también da unas cifras un poco sui generis. Y es que el tema de la energía es polémico porque, como sabéis, en España tenemos algunas empresas petroleras como Repsol y también tenemos muchas empresas que generan energía eléctrica. Y son lobbies muy fuertes y que son capaces pues, de modificar incluso leyes gubernamentales a su favor. Lo cual pues, no dice mucho tampoco a favor de las petroleras. Pero bueno, yo recuerdo que hace un par de veranos estaba haciendo un curso en la provincia de Teruel y nos comentaban unos vecinos de un colegio pequeño de Teruel y es que habían ido las empresas petroleras haciendo un tour con los alcaldes ofreciendo trabajo a la gente joven, porque allí obviamente en la zona rural de Teruel hay bastante paro, ofreciendo puestos de trabajo a la gente joven para que se quedara allí y no se fuera. Puestos de trabajo relacionados, por supuesto, con el fracking. Y bueno, y es que el otro día también, creo que fue en diciembre, en The Economist había un artículo muy bueno, que también es un periódico poco sospechoso de ser bolchevique, había un artículo muy bueno sobre las perspectivas energéticas de España.
Y decía lo siguiente, que como siempre hay letra pequeña, esto es como el anuncio ese de la óptica de las dos gafas que va pasando una letra pequeña rápidamente. Pone que España sería capaz de generar con el tema del fracking del petróleo en los próximos años 250.000 puestos de trabajo. Como sabéis, en un momento de crisis como el actual, 250.000 puestos de trabajo, de golpe esto es como casi que te caiga el maná del cielo, se te aparezca la Virgen de Fátima. Pero bueno, claro, había una letra pequeña, ¿eh? La letra pequeña es la siguiente. España podría generar 250.000 puestos de trabajo con el tema del fracking, yacimientos no renovables, y algún yacimiento de petróleo que pueda aparecer por ahí, como ese de las Canarias que apareció y desapareció, no sé si recordaréis hace unos meses, que fue también un poco milagroso. Pero estos puestos de trabajo se harían de aquí al año 2065. Es decir, que yo no sé cuántos puestos de trabajo van a ofrecer, pero coño, que de aquí a 2065 mucha gente que ya se habrá jubilado de esos parados, de los 5 millones de parados que hay en España, ¿no? Lo cual es un poco, yo considero que hasta cierto punto desastroso. Pero bueno, lo dice The Economist. De hecho, desgraciadamente, en muchísimos de estos datos, yo no los tengo de las petroleras, ni nadie los tiene de las petroleras. A nosotros nos lo ofrecen los periódicos económicos, que son los que realmente hacen estudios públicos. Porque la mayoría de cifras de las petroleras, como por ejemplo pueden ser el volumen de yacimientos, o las cosas que quedan por descubrir, o las cosas que tienen, nunca se dan porque a ellos les interesa para poder siempre especular con el precio del barril de petróleo. Y eso es un peligro. Y bueno, y hablando del tema, claro, yo creo que todos los españoles nos interesa que la gasolina siempre sea, y el gas sea el más barato posible, ¿no? Porque a mí eso de llenar el depósito de diésel a 1,40, pues la verdad que no me hace mucha gracia. Pues si vais a Inglaterra, llenarlo a casi 2 euros, pues la verdad es que un litro por 2 euros ya tiene que ser la gasolina buena, es que te la tienes que poder beber incluso, y no te tienes que morir. Y uno de los gráficos que a mí mucha gracia me hace es el siguiente. Es el precio del barril de crudo. Como podéis ver, de mayo de 2014, desde julio de 2014, que se alcanzó un máximo, $100 el barril, hasta ahora, hasta marzo, he llegado a estar a $43 el barril. Pues a mí que me cuenten qué coño hacemos con la gasolina española. Tiene que ser de una calidad ojonuda, que ni white label. Porque fijaos como el precio del barril, aquí esto está en una escala diferente, pues mientras que el barril se ha reducido su precio a la mitad, estamos diciendo que la gasolina, pues, en este caso se ha reducido 40 céntimos, pero no es la mitad desde luego del precio, no llega ni siquiera a un tercio. Mucha gente puede venir aquí a contarme que esto es porque la gasolina tiene muchos impuestos. Bueno, claro que tiene muchos impuestos, pero si se abaratan los costes a la mitad de la extracción del petróleo, supongo que también se debería de reducir un poco a la mitad del precio. ¿Que hay impuestos fijos? Sí, pero joder, es que la amortiguación de los precios es que sin embargo, estando en mínimos históricos el barril de crudo, nosotros tenemos, pues de nuevo prácticamente máximos históricos el precio de la gasolina y del diésel. Y no es por los impuestos, es que simplemente, pues como siempre, porque las empresas que fabrican la gasolina, pues se llaman la una a la otra y dicen, oye, te voy a poner el precio a 1,40, y dicen, pues mira, yo también, y si lo subimos a 1,50 mejor. El caso es que, bueno, mucha gente me dirá que la mayoría de empresas que dan gasolina en España, que tienen las estaciones de servicio, las petroleras, no son españolas, y eso es verdad. Y hay que tener en cuenta que uno de las cosas más importantes en el tema de recursos naturales, y yo siempre defenderé, que puede parecer aquí que puede estar a favor o en contra del fracking o de la extracción de recursos naturales. Pero quiero que os quedéis con una idea que a mí me parece fundamental. Es decir, yo, si en España tengo recursos naturales, quien creo que debería, por lo menos en primer lugar, extraerlos somos los españoles. Porque si yo le doy a una empresa extranjera que además tiene su sede en Irlanda la extracción del petróleo, quien se va a llevar los impuestos, en Irlanda van a ser ellos, y en España van a cotizar muy poco, mientras que todos vosotros vais a tener que seguir pagando vuestros impuestos correspondientes. El de la gasolina, el del IVA, el IRPF y la seguridad social, lo cual está bastante mal. Y bueno, otro de los grandes problemas asociados al fracking y de índole económico es que es el precio al cual una explotación puramente de fracking, de extracción de recursos no convencionales, sea rentable. The Economist de nuevo da estos datos y dice que para que un pozo de fracking empiece a ser rentable, tiene que estar el precio del crudo entre 80 y 120. Es decir, imaginaros a qué precio tiene que estar el barril para que se puedan abrir explotaciones de fracking. Es decir, a 40 euros el barril, nadie se pone a abrir pozos de fracking porque el coste, la inversión inicial es tan grande que realmente lo compensa. Pero no solamente eso, en Estados Unidos que ha habido un boom bestial con el tema del fracking, debido a la bajada de los precios del barril de crudo, se han tenido que cerrar muchos pozos por culpa de este precio. Bueno, por culpa o a favor, realmente no lo sé porque, claro, allí seguramente la gasolina baja un poco más que aquí porque ellos tienen muchísimas empresas petroleras que nosotros no tenemos.
Y creo que esto es un dato muy importante, porque, claro, imaginaos que estas explotaciones empiezan a ser rentables a precios de barril muy caros. Es decir, una perspectiva a corto plazo económica del tema del precio del crudo nos pone prácticamente en el borde del abismo. Imaginaros que, bueno, ahora estamos en $43 el barril, pero yo no sé si dentro de 6 meses el barril va a estar a $120. Eso es una perspectiva económica bastante mala y que yo creo que deberíamos de plantearnos por el tema de nuestra independencia energética. Y bueno, el siguiente punto es, empezamos con los problemas de orden ambiental. Es decir, ¿cuántos de vosotros no habéis escuchado decir que el fracking provoca terremotos? Y bueno, sí que es cierto. Hoy en día hay muchísimos artículos científicos publicados en revistas muy importantes y que intentan hacer un nexo de unión entre las explotaciones de fracking y los terremotos. Bueno, pues esto es cierto. Es decir, el fracking, la ruptura de la roca, como una falla natural, cuando se rompe la roca lo que provoca es una liberación de la energía elástica que está contenida dentro de la roca, ¿no? Un terremoto como un terremoto normal. Sí que es cierto. Y esto en principio no debería suponer ningún problema. El problema de los terremotos asociados al fracking es cuando hay una falla natural grande cerca y nosotros, pues por desconocer la geología del lugar o porque directamente pues, se ha pasado de estudiarla, que ha ocurrido en muchos sitios y ahora hablaremos de ello, al final acabas disparando un terremoto de mayor magnitud, pues como el que dice, sin querer. De hecho, en Oklahoma, creo que fue en el año 2011, se llegó a provocar un terremoto de 5 cerca de una explotación de fracking porque había una falla que no se había tenido en cuenta, que se pensaba que era una falla que ya no tenía actividad, y esa falla, pues, llegó su momento, la acumulación de energía sería la que fuera, ocurriese algo relacionado con el fracking, y al final la falla se disparó y hubo un terremoto. Afortunadamente fue un terremoto, a pesar de ser de magnitud 5, fue un terremoto de muy corta duración y no ocasionó prácticamente ningún daño. Pero a mí en mi caso, por ejemplo, como geólogo, pues no me gustaría ver este caso en España, porque pensemos que terremotos como el de Lorca, del año 2011 también, ponen de manifiesto no solamente lo poco que conocemos sobre la geología de nuestro propio país, sino otra cosa muy importante, que es lo poco que valoramos los riesgos sísmicos a la hora de construir pues, los emplazamientos humanos. Y eso es una cosa que deberíamos de tener en cuenta siempre. Luego, pues seguramente estos dos nombres de pueblo os suenen, sobre todo el primero porque ha sido el último, pero Torreperogil, no sé si alguien es una Torreperogil. Suena, ¿no? Es un pueblo de Jaén. Bueno, pues hace unos años empezaron a haber una serie de terremotos en Torreperogil y que nadie podía explicar, ni siquiera los geólogos éramos capaces de explicarlo. De hecho, teníamos muchísimos problemas porque en nuestra cartografía no aparecían fallos importantes que fuesen capaces de dar terremotos, que aunque fuesen de muy poca magnitud y no causasen ningún problema, sí que eran causantes de alarma. Y, hombre, un geólogo lo mínimo que tiene que hacer es por lo menos buscar una explicación lógica a este tema. Pero hace un par de semanas hubo un terremoto de magnitud 5 en Osa de Montiel, la provincia de Albacete, no sé si también lo recordaréis, que además se notó en una gran parte de España. Y bueno, una de las cuestiones relacionadas con estos terremotos es que estaban cerca o bien de zonas de estudio donde se iba a hacer fracking, o bien en zonas donde ya se habían hecho esos estudios y en algún momento podían aparecer pues, explotaciones relacionadas con el fracking o con la explotación de hidrocarburos. Bueno, pues esta noticia me gusta mucho porque decía que los terremotos de la Loma, que son los terremotos de Torreperogil, se ocasionaban por dos fallas localizadas en el subsuelo. Esto en geología es una cosa pues como el Padre Nuestro. Y el caso es que una de las plataformas de fracking más activas de Andalucía, es la que está en la provincia de Jaén, es la relacionada con todo lo que ocurrió en Torreperogil. Y además yo considero que quizás fue un fallo por parte de los geólogos porque no supimos quizás explicarnos lo suficientemente bien. Es decir, allí no se estaba haciendo ninguna explotación de fracking, solamente se habían hecho unos estudios y obviamente pues fue una coincidencia en el tiempo que ocurriese esa serie sísmica de terremotos allí. Y bueno, otro aspecto que me gusta a mí mucho recordar es el proyecto Castor. La mayoría de personas piensan que el proyecto Castor era un proyecto relacionado con el fracking. ¿Conocéis el proyecto Castor, no? El proyecto Castor fue ese almacén de hidrocarburos de la empresa de Florentino Pérez, en el que lo único que se intentaba era almacenar gas natural en lo que antes había sido pues un yacimiento de petróleo. Pero no tenía nada que ver con el fracking. Casualmente y desgraciadamente pasaba cerca una falla muy importante en España, como es la falla de Amposta, y pues se produjeron una serie de terremotos de magnitud creciente y esto provocó muchísima alarma, sobre todo en la provincia de Castellón.
Pero no tiene nada que ver con el fracking, no nos confundamos, ¿eh? El proyecto Castor es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el fracking, solamente era un almacén de gas natural. Era un almacén porque es más barato aprovechar un material geológico que es capaz de almacenar gas natural que construir un montón de depósitos de la misma capacidad para almacenar gas natural en la costa. Esto era una ventaja, pero claro, obviamente no se tuvieron en cuenta muchos condicionantes geológicos. Y es que uno de los problemas, tanto del fracking como de las cosas que hacemos en el subsuelo, es que necesitamos conocer la tierra bien y a veces no se invierte lo suficiente en poder estudiar todos estos riesgos. Y bueno, de hecho, todas estas noticias nos pusieron en el punto de mira internacional porque España fue el primer país donde se atribuían terremotos al fracking, pero que en realidad no había ninguna explotación de fracking funcionando. Y esto era muy curioso porque la prensa internacional se hacía eco, yo digo, sobre todo después de la serie sísmica de Terror-Hill, hubo un movimiento muy fuerte, y hubo muchísima gente